Hola a todos, bienvenidos al canal Electricidad FP. Hoy vamos a hablar de cómo entender, cómo cablear, cómo conectar un relé industrial, de tipo industrial, con los de base porta, relés o zócalo, pero con la bobina de 24 voltios. Quien haya visto el vídeo de la semana pasada, en el momento que ha visto este elemento, aquí os sugiero el vídeo, una fuente de alimentación, ya tiene que ir pensando que vamos a trabajar a 24 voltios. Y quien haya visto los vídeos de hace 2 y 3 semanas, donde estuvimos viendo el relé del mismo tipo industrial, insertable en carril link, como podéis ver, y de este tipo de base portarreles o zócalo, pues estuvimos viendo este y hablamos, os insistí mucho de la importancia de la tensión de mando, de la tensión que puede aguantar el relé. Concepto muy claro. La parte de mando de un relé son las bobinas, lo que está aquí de color naranja, en este caso de color blanco. ¿Veis? La bobina y el contacto del relé. La bobina y el contacto del relé. Son de marcas del mismo fabricante, pero este es para bobina en tensión alterna. No voy a hablar más de ello, ya lo vimos. Y este de 24 voltios. Entonces, muy claro, insisto, cuando la bobina, que es la parte del mando del relé, tiene cierta tensión, nos tendremos que preocupar, porque puede ser de 230 voltios en alterna, puede ser de 24 voltios en continua, puede ser de 24 voltios en alterna, más habitual en contactores trifásicos. Podría mostrar uno, pero ya lo mostré en el anterior vídeo y saldrá en el siguiente. Entonces, en el momento que veo esto, ya pienso que la bobina del relé tendrá que ser de 24 voltios. Si he instalado esto es porque voy a necesitar 24 voltios. Y además, fijaos, si visteis aquel vídeo, aquí otra sugerencia, la de este relé. Repasadlo porque ahí sí que muestro el símbolo y hay planitos, este de aquí. Y en el de la semana pasada vimos salida positiva y negativa 24 voltios. Fijaos, el neutro que sabíamos en A2, vamos a hacer zoom. Vamos a enfocar ahí los tenemos, vemos los colores y además vemos ambas partes. Vemos tanto la salida de la fuente como la entrada a la bobina. Fijaos, este negro equivaldría al neutro que conocíamos en el relé de alterna. Era azul, era neutro, ahora no es azul, es negro y no es neutro, es la parte negativa de la tensión continua. Y la excitación a la bobina, que siempre sabemos que entramos por A2, veis ahí el borne, A1 y A2, la excitación a través de un pulsador. Veis que este cable rojo que tengo aquí entra a un pulsador normalmente abierto y la vuelta del pulsador será ese V positivo, V positivo, V positivo, V positivo, es decir, 24 voltios. En el momento que yo pulse aquí, le estoy metiendo 24 voltios a la bobina. Esta bobina, que se excita a 24 voltios en continua, como vemos ahí, cerrará su contacto si lo cableo normalmente abierto o abrirá su contacto si lo cableo normalmente cerrado. Vamos a ver, como siempre, la información que nos da el fabricante, que nos ayuda mucho. Ya os comentaba en el anterior vídeo en el que vimos el de bobina de 230 voltios en alterna, que el relé, lo que es el relé en sí, se extrae fácilmente, tirando. El zócalo se deja en el carril DIN, porque como es muy habitual hacer este mantenimiento en cuadros industriales, pues imaginad que si tuviéramos que quitar todo el rato la base, quitar los cables, esto es mucho más rápido. Aquí tengo la bobina y los contactos, vamos a hacer, a ver si se ve ahí, vamos a hacer cercanía. Qué bien. Veis la bobina, el cable enrollado y ahí las tres láminas, el común, el normalmente abierto y el normalmente cerrado. Por eso aquí hay 5 patillas. Los 2 extremos de la bobina y los 3 contactos. Por eso en la base cablearemos 5 cables o 4, ¿no? 4 en función del contacto que cojamos. Venga, vamos a ver qué nos dice. Nos dice el fabricante que nuestra bobina, el simbolito de bobina, es de 24 voltios en continua. Por eso necesitaremos la fuente. Y que la parte de contacto, la parte de potencia, puede trabajar a 250 voltios en alterna y hasta un consumo de 16 amperios. Muy importante eso, chicos, porque la bobina sea de 24 voltios en continua, no penséis que el contacto tenga que serlo también de continua. El contacto puede trabajar en tensión alterna. ¿Hasta qué tensión? Hasta 250 voltios. Nada de 400, esto no es trifásica. Estamos ahora mismo para trabajo monofásico. Por tanto, vamos a volver a grabar ahí. Yo voy a accionar con este relé que tengo en mi mano izquierda, este piloto que ahí nos dice que es a 230 voltios en alterna. Es decir,
aunque el mando y el gobierno del relé sean en continua, la parte de potencia podrá ser en alterna. Bueno, fijaos que aquí hay una ventanita, aquí hay otra, y este mando azul, vamos a verlo mejor cuando esté conectado. Vamos a conectarlo, esto va aquí abajo, aquí, perdonad por el desenfoque, ahí estamos. Vale. ¿Qué os quería comentar? Este mando azul, pues como pasa en los contactores trifásicos que veremos y en los telerutores que veremos en próximos vídeos, cuando yo pulso ese botón azul equivale a que estuviera excitada la bobina y por tanto el contacto normalmente abierto se cerraría y el normalmente cerrado se abriría. Fijaos esa ventana que cuando yo pulso se ve de color naranja, ¿veis? No hay naranja, no hay naranja. Es un piloto para decirnos que los contactos se han accionado. A su vez, esta ventanita donde está mi dedo meñique izquierdo es un piloto que cuando yo sí que meta tensión, fijaos que ahora estoy sin tensión, que nadie se preocupe. Aquí no hay tensión y además la bobina, aparte de estar esto abierto, faltaría por cablear los contactos. Decía que en el momento que yo excite la bobina a través de este pulsador, este piloto se pondrá en verde. Y luego se puede romper esto y forzarlo, pero eso ya lo vamos a ver con tensión. Voy a cablear esto, una breve explicación, y lo vemos con tensión para que veáis cómo a través del pulsador excito la bobina, el contacto se cierra y nuestro receptor, que puede consumir hasta 16 amperios, recibiría la tensión a través del contacto del relé. Bueno, ahí está cableado, que nadie se asuste. Mientras voy comentando, podéis ir viendo qué es lo que estoy haciendo. Acordaos que he seguido un código de colores un poco didáctico, digamos. Positivo rojo, negativo negro, en continua. La fase está en marrón, ahí hay un empalme de fase, por supuesto, el neutro en azul, no puede ser de otra forma. Y la vuelta de fase la he pasado a gris, para que se entienda, es decir, como cuando en vivienda la vuelta de fase tras un interruptor o un conmutador pasamos de marrón a gris, pues en este caso lo mismo, el contacto del relé, la parte de potencia, le entra marrón, le entra fase, y su vuelta de fase al receptor es gris. Lo he hecho eso por clarificar. Mientras tanto, uy, aquí hay tensión, voy a quitar tensión, me he fijado por el pilotito verde, ahora se apagará. Voy a quitar el relé de 230, que aquí estaba solo por comparativa y aquí no pinta nada. Como siempre, carrilín, ya sabéis, se extrae haciendo palanquita en esta palanca extraíble. Y os quería comentar para diferenciar que esta pastilla de relé que se inserta en el zócalo no tiene mando. Este sí, que os he comentado antes, ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, vamos a dar tensión. Bueno, no, antes de nada voy a hacer el típico que voy moviendo el móvil para que veáis cómo está cableado, cómo están puestas las punteras, los contactos, que veáis más de cerca. Ahí veis el cableado, veis las partes. Para conocerlas, a mí me gusta que se vea. Desde arriba se ve todo muy bien, se explica todo muy bien, pero aquí pues ya vemos cómo numeran los bornes el fabricante, materiales, marcas, fabricantes, formas... ¡Oh! Una puntera tipo dúo, las dobles. Es que os quería enseñar que si os fijáis, siempre que cableemos en cuadros industriales ponemos punteras. ¿Veis las punteras negras, no? Que no se ve ni un pelo de cobre, ni una vena de cobre, es mucho más elegante, es lo que se hace. Además ya enseñé hace poco en un vídeo, veréis la sugerencia arriba a la derecha, y lo que no puede ser es esta chapucita. ¿Qué ha pasado aquí? Fijaos, es que fijaos qué peligro, ¿eh? Qué cercanía, fase de neutro, cortocircuito ahí. Pues lo que ha sucedido, como estoy dejando adrede, ahí veis esta puntera tipo doble o tipo dúo, no caben en la fuente. Es decir, si tengo que hacer ahí un empalme de dos fases y dos neutros, como veis, lo suyo sería que le pusiera esta, la doble, como ya enseñé en aquel vídeo, que os estaré referenciando ahora arriba a la derecha. Lo que sucede que no cabe en el borne de la fuente, es muy pequeñito y no cabe. ¿Qué me faltaría aquí? Pues un repartidor típico de cuadro para ahí hacer las uniones de fases y enviar fase donde me haga falta y neutro donde también haga falta. En este caso no tengo aquí en este momento, pues he hecho ahí el empalme y queda feo, no cabe la puntera tipo dúo y por eso sale así, un poco de detallismo. Voy de nuevo a plano superior para ir explicando el cableado. Bueno, pues si viste el anterior vídeo, el de relé a 230 voltios, esto te resultará sencillo. Vamos a repasarlo. Como veis, yo ya tengo tensión,
tengo el piloto, este contacto normalmente abierto de corriente OK, la típica salida de la fuente, salida de confirmación, se habrá cerrado, ya lo vimos en el anterior vídeo de fuentes de alimentación. Ya tengo 24 voltios saliendo y ya tengo 0 voltios aquí en el terminal A2 de la bobina, y en el A1, en el momento que yo le haga pasar 24 voltios el cable rojo a través del pulsador, estaré excitando la bobina, y esta fase que entra directa, fijaos, fase, la necesita la fuente, puenteo, tengo fase al contacto 11, al contacto común del relé, lo veis allí. En el momento que yo pulse rojo, en el momento que pulse el pulsador, estoy dando 24 voltios a la bobina del relé, bobina de 24 voltios en continua. En ese momento se excita la bobina, el contacto normalmente abierto se cierra y en la fase pasará a través de ese contacto normalmente abierto, ahí se cerrará, ¿no? Ahí será el clac típico del relé, pasará a la fase del marrón, a la vuelta de fase, y yo ya estaré dando 230 voltios al receptor. En este caso un ejemplito que es un piloto, pero pensad que esto podría ser un motor monofásico o cualquier tipo de receptor de gran consumo. Repito, en el momento que yo pulse, estoy dando 24 voltios a través del pulsador a la bobina. Entonces se excitará. Al excitarse, cierra el contacto y entonces haré pasar la fase de 230 voltios a la vuelta de fase gris al receptor. Vamos a verlo. ¿Veis? Como siempre, os lo he dicho en anteriores vídeos, esto no tiene una aplicación, solo es para mostrar el cableado. No es lógico que yo pulse y al soltar se quede. Ya veremos la maniobra marcha paro o otros automatismos que sustituirán al pulsador. Por ejemplo, si yo aquí tuviera un interruptor horario o un crepuscular o el que sea, en el momento que él se accione, estará encendiendo ese consumidor, ese piloto. Vamos a fijarnos lo que nos importa en este vídeo, los detallitos. Fijaos que cuando la bobina se excita, ahí vamos a hacer zoom, el piloto se pone verde. Vamos a acercar ahí que se aprecie. Ahí estamos. Vamos a hacer zoom, ahí sí. En el momento que yo pulso, ¿veis ese piloto verde? Cuando hay tensión eléctrica en la bobina, esto se pone en verde y ese piloto rojo que nos luce es simplemente un metal que estará saliendo indicándonos que los contactos se han movido. Vale. Vamos a volver a la visión general. ¡Ay, que me he pasado! Se ve un poco las patas de mi mesa de grabación. Ahí estamos, 1.3, así lo tengo yo colocado. Vamos a ver que sin tensión yo puedo cerrar los contactos con este mando. Veis que se pone verde. Vamos a verlo con continuidad. Fijaos, estoy midiendo continuidad. Pita, se ve una resistencia. Vamos a pinchar en el 11, el común, y en el 14, el normalmente abierto. Ahí lo estáis viendo. NO, 14, COM, 11. En este caso el fabricante es muy detallista en la numeración de sus bornes. Pues esto es un contacto normalmente abierto. Como veis, 0 loop, 0 L, no me da resistencia. Si yo fuerzo el pulso, estaré cerrando el contacto. Este mando, si lo fuerzo, estaré cerrando el contacto. ¿Veis? Ya pita y ya me da cierta resistencia. Estoy forzando mecánicamente el cierre del contacto. Es como si yo, en vez de excitar eléctricamente la bobina, pues lo hago mecánicamente. Eso es muy habitual en todos los relés. En el del anterior vídeo no tenía eso, pero un contactor, como veréis en vídeos más adelante, la semana que viene exactamente, la semana que viene veremos el contactor trifásico y veréis que también es habitual ese mando para forzar el cierre de los contactos. Vale. Fijaos que he aislado eléctricamente el mando del relé, es decir, los 24 voltios a través del pulsador ya no van a poder llegar al terminal A2, a la bobina de 24 voltios del relé. Entonces yo, por mucho que pulse, no excito a la bobina del relé y el relé no va a cerrar su contacto. Entonces jamás va a llegar tensión. Pero he dejado todo lo demás. Es para mostraros que si yo pulso el mando de forzado de cierre de contacto, pues sí que se alumbra la luz, porque sí que le está llegando 230 voltios. Es decir, yo estoy cerrando este contacto. Estoy cerrando el contacto entre 11 y 14. Es normalmente abierto, así lo cierro. Era por enseñaros detallitos. Ahora no se enciende la luz. ¿Por qué? Porque no hay tensión en la bobina. Pero sí aparece esto rojo de contacto accionado o... No podríamos decir bobina excitada. Este sería bobina excitada, el piloto LED verde,
¿Y esto qué es? Un piloto de tipo mecánico, es decir, es una lámina metálica de color naranja que sale. Como yo la estoy forzando mecánicamente, estoy cerrando el contacto y sale y doy tensión al receptor. Vamos a ver una última cosa más de una pestañita que hay aquí. Voy a hacer zoom. Aquí un primerísimo plano del relé, lo estáis viendo. ¿Veis el mando azul que tiene una pestañita? Es difícil, a ver si no me tiembla mucho la mano. Ahí estamos. ¿Veis esa pestañita? Esta pestañita se puede romper, la voy a romper ahora. Y el forzado puede ser permanente y se soltará girando, lo veréis aquí. Como veis, pues soy detallista. Yo investigo el material del que dispongo, me gusta examinarlo a fondo, entenderlo y yo lo muestro. Más allá que enseñar simplemente el conexión en un relé, que empieza ya a ser sencillo cuando ya lo has visto varias veces en los vídeos anteriores. Vamos a continuar. Ahí veis que lo he cortado. Digo, lo voy a hacer en directo, si me sale mal me da igual. He usado estas, que son muy gordas, pero es que no disponía ahora de unos alicates de corte más pequeñitos. Vamos a ver si gira. No lo estoy cortando bien. Voy a hacer pausa, que si no esto se hace muy largo. Y este trocito que se ha quedado ahí lo voy a sacar. Ahora sí, me he cargado la pestañita. Fijaos, aplico tensión a lo que tengo instalado. Esto funciona normal y corriente. Pero imaginad, y esto lo veo bastante útil para tareas de mantenimiento, y quien haya trabajado en industria, en cuadros de fábricas y demás, sabrá a lo que me refiero. En un momento dado tú puedes querer forzar lo que esté siendo accionado, el receptor o el actuador que esté siendo accionado por este relé. Entonces, por lo que sea, tú es como dejar lo que voy a hacer equivale a dejar pillado este pulsador para que este receptor actuador esté siempre bajo tensión. Pues entonces, al haber roto la pestañita esa que habéis visto anteriormente, yo aquí giro, veis que estoy apretando y fuerzo, ahí lo veis, y ahora voy a girar la banderita y se queda forzado, ¿veis? Hasta que yo no venga otra vez con el destornillador y lo gire otra vez ahora hacia arriba, no dejaré de accionar, no dejaré de estar cerrando estos contactos. Como veis, no hay piloto porque yo no estoy excitando la bobina eléctricamente, sino lo estoy forzando mecánicamente. Sí que tengo este piloto y yo puedo ir a ver, por ejemplo, al motor. Imaginad que este cuadro estuviera a cierta distancia de este actuador, no un piloto aquí al lado. Creo que me estaréis entendiendo. Entonces, este motor, imaginemos que esto es un motor que está alejado y quiero ver si lo tengo bien cableado y está funcionando. Pues yo puedo alejarme, lo he dejado forzado, lo he dejado activo y ya está, ya puedo ir a verlo. O sea, esto para labores de mantenimiento está muy bien. ¿Esto a qué os puede recordar? ¿Veis? Lo he girado de izquierdas, ya está en modo normal. Acciono, piloto metálico rojo, luz LED, verde, vale. Esto que acabo de hacer del forzado, pues os puede recordar a muchos al automático escalera, ¿no? Cuando tiene eso para arriba, que el mando, en vez de dependiente del tiempo, lo dejáis para arriba y es dejar encendido el receptor, las lámparas que dependan de ese automático escalera. Bueno, pues hemos visto el relé de 24 voltios en continua, la bobina de 24 voltios en continua, relacionado con las tensiones de mando reducidas. Y la semana que viene, el domingo que viene, ya sabéis que todos los domingos un buen vídeo, hablaré del contactor trifásico. Lo montaré aquí, no tengo suministro trifásico, pero se puede accionar monofásicamente también. Para entenderlo está muy bien, y más adelante os haré ya así en un tablero mío montado, el contactor trifásico con suministro y receptor trifásico, el típico motor de inducción con el que se aprende todo esto. Pues como siempre, seguimos aprendiendo, no me podréis decir que no, seguimos aprendiendo. Saludos a todos.